Bienvenidos. Dos hechos trascendentes han afectado la candidatura de Luisa González en este cierre de campaña, pero sobre todo han revelado el trasfondo de lo que hay más allá de tanto discurso, disimulo, palabrería, fingimiento, TikToks, bailes, risas, etc. Uno de ellos lo vamos a analizar, porque es de los dos que han trascendido el más grave. El acuerdo que suscribió con Pachacutic, una facción, y la CONAIE, otra facción, la candidata del correísmo, sin que concurra Leonidas Issa, que fue su principal promotor. Respecto a eso, nuestro invitado central de hoy, que está por primera vez en un programa de estas características y de esta extensión, tuvo públicamente esta posición. Es una decisión que ha tomado a título personal. Este pacto, esta firma de acuerdo, en ningún momento nosotros en las asambleas, en las reuniones de la CONAI, del mismo Pachacuti, hemos analizado esta situación. Es más, las bases habíamos solicitado de que la CONAI no debe estar direccionado o firmar algún acuerdo con la candidata de la Revolución Ciudadana. Es una traición a la lucha histórica del movimiento indígena y por lo tanto nosotros descartamos de toda esa decisión que ellos han tomado. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. En efecto, nuestro invitado central era quien escucharon, Fernando Guamán. Pero preferimos una opción mucho más fresca y mucho más joven. Telmo Punina, mucho más independiente y mucho más clara respecto a lo que significa el movimiento indígena en el Ecuador. Telmo Punina nació el 2 de mayo del 91, es ingeniero en administración de empresas, magíster en comunicación, tiene 2 hijos, un niño y una niña, 33 años, ex dirigente del movimiento indígena de Tungurahua, creador de contenido político, y lo definen como de tendencia ideológica liberal libertaria. En el transcurso del programa veremos si se confirma o no aquello, pero sobre todo, ¿qué piensa este joven pensador, valga la redundancia, de liderazgo y la dirigencia indígena respecto a ese acuerdo y a cómo se está tratando el tema de su sector, puesto que tiene una alta incidencia en el resultado del domingo 13 de abril, o se cree que puede llegar a tenerlo? Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, nos quedan exactamente 6 programas sobre el tema político, puesto que la campaña concluye el jueves a medianoche. Entre los que tendremos la próxima semana está uno respecto a qué es el influjo psíquico, con destacados penalistas, para que comprendan y valoren un aspecto clave en una sentencia contra Rafael Correa en el caso Sobornos, de la cual parte toda una malla de corrupción que se desentrañó y descubrió, y sobre la que a través de un documental de Netflix el miércoles pretende desmontar todo ese andamiaje. Imagínense los recursos que tendrán para una plataforma de esa índole poner un documental de esas características.
Ese será uno de los temas finales de esta batalla entre democracia y narcotráfico, porque punto y coma, eso es. Bienvenido, Telmo Punina, gracias por hacerse el viaje desde Tungurahua acá, así. Por supuesto, somos vecinos con la provincia del Guayas y pues como todo ser humano de pueblo, yo vine en transporte público y me tiene acá señor Vera. ¿Qué lo llevó a meterse a la dirigencia indígena? Mi padre fue un luchador, digamos, fielmente dirigente de la comunidad, entonces yo creo que desde niño aprendí a realizar buena política y por él quizás yo estoy siguiendo los pasos de él. ¿Qué es buena política, Telmo? No ser corrupto, los 3 principios básicos indígenas, amaquilla, amayuya, amashua, no robar, no mentir, no ser ocioso, eso es la buena política. Aquí dice que es ex dirigente del movimiento indígena de Tungurahua. ¿Qué fue usted dentro del movimiento? Dirigencia de juventud y por temporadas también presidente encargado del movimiento indígena de Tungurahua. ¿Sigue estando vinculado a eso? Lamentablemente no, porque se ha perdido el horizonte, el rumbo, el camino del movimiento indígena de Tungurahua, y no solo del movimiento indígena de Tungurahua, sino del movimiento indígena nacional y del brazo político Pachacutic ha perdido el rumbo. Por esa razón yo decidí independizarme y comenzar a caminar mis propios pasos, mi propio camino. ¿Qué es ha perdido el rumbo? Se inclina totalmente a proyectos políticos ajenos a nuestra ideología, a nuestro pensamiento, a la elaboración del mismo Pachacutic, que es el retorno de los tiempos. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿A qué proyectos se inclina? Lamentablemente en las dirigencias pasadas se han inclinado a los extremismos, extrema izquierda, extrema derecha, pero lo más lamentable es la inclinación hacia el correísmo, que hoy es la nueva tendencia, que está queriendo volver a retornar a esos 14 años de persecución, de insultos hacia los indígenas, de discriminación. Entonces yo no comparto con ese pensamiento. ¿No cree que deben reconciliarse con el correísmo ahora que la crisis nacional exige que se superen viejas diferencias? Yo me he guardado algo de esa década, prohibido olvidar. Yo creo que no debemos olvidar ese pasado, para nada debemos olvidar. Por supuesto que perdonar, pero olvido nunca. ¿Cuál es la parte de ese pasado que no se debe olvidar? La persecución a los líderes, el cierre de las escuelitas comunitarias, la división del movimiento indígena, la división del ayllu, de las comunidades. Y muchos factores, pero yo creo que esos son los principales que no se debe olvidar. ¿Por qué no se quedó usted adentro para luchar por eso y tuvo que salir para seguir luchando contra eso? Lamentablemente, sin tapujos tengo que decir, existen mafias enquistadas dentro del movimiento indígena, dentro del Pachacutic. Lamentablemente, pelear contra eso es muy difícil, porque vas a terminar perdiendo o vas a terminar expulsado. ¿Mafias que proceden cómo? ¿Que hacen qué? Negociados políticos como lo que acabamos de ver en los últimos tiempos, una firma de acuerdos que no tiene el consentimiento de las comunidades, de las bases, de las familias, sino más bien a criterio personal o quizá a conveniencia personal. A eso me refiero. O quizás dirigentes que se enquistan en el poder por 30, por 40 años, no tienen ni fecha de jubilación, siguen ahí. Desde que yo era niño hasta el día de hoy les sigo encontrando en las mismas dirigencias, en disque representando a todos los indígenas. A eso me refiero con referir mafias en la política. Con esa introducción, esa claridad y esa locuacidad, pueden ustedes entender ya mejor, era indispensable esta mini biografía que acabamos de hacer de su recorrido, porque el invitado hoy es Telmo Punina. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15, de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En Manaví, canal 9, señal abierta, solo allá. Aparte de eso, en estas 2 cableras y en RTU, llegamos a todas las demás del país, como aprecian en pantalla. Por eso, cerca de 45,000 hogares, y estos días ha sido más por la expectativa política, se conectan con este programa. Se unen más o menos 7,000 en radio, los viernes más por la cantidad de gente que anda en vehículos, que es donde más nos oyen por radio, aunque algunos siguen también sus redes sociales, en 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, en Puerto Viejo para todo Manaví, 89.3 FM, La Bonita del centro del país, en Riobamba, también 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi, y la tierra de donde viene Telmo Punina, Tungurahua, y en Quito,
101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana, en Radio Sucesos Quito, de 8 a 9, Félix Narváez. Y a partir de las 13 horas, el centro debate de hoy, que es el penúltimo de la campaña política, el siguiente será jueves, viste que el viernes ya debe haber silencio electoral. Con los antecedentes que ha mencionado Telmo y que les he explicado yo al comenzar, veamos de qué manera Francisco Garcés de Coavisa describió las connotaciones y consecuencias del acuerdo de Leonidas Issa, que no concurrió, con Luisa González, que sí fue. En busca de votos, Luisa González se comprometió con Pachacutic a cumplir un acuerdo de 25 puntos si es elegida. Implican multiplicar gastos gubernamentales y restringir ingresos. 3 puntos del acuerdo llevan a estancar los ingresos estatales, no permitir nuevos proyectos petroleros, restringir la minería a gran escala y dejar de lado cualquier megaproyecto en zonas consideradas sensibles. En el mejor de los casos, ocasionará congelar los ingresos petroleros y mineros, que en el 2024 sumaron 11.500 millones de dólares, y cumplir con el cierre del ITT, que reduce los ingresos en 750 millones de dólares anuales. Si González gana la presidencia, deberá suspender 4 nuevas rondas petroleras y quedarán en duda proyectos mineros como Cangrejos, que tiene un contrato firmado de inversiones por 1.300 millones de dólares. Deberá bajar el IVA del 15 al 12%, y esto representa una reducción de 1.300 millones de dólares anuales. Con solo estos 3 puntos del acuerdo, su eventual gobierno dejará de percibir al menos 2.000 millones de dólares anuales, y los demás puntos del compromiso aumentarán los gastos. Ella tendrá que condonar deudas vencidas de hasta 10.000 dólares de pequeños productores. El acuerdo no habla de cifras, pero Banecuador informó el año pasado que esta medida costaría 190 millones de dólares. Pagar a los proveedores del Estado es otro compromiso asumido por González. No hay montos en el papel y no hay sobre este punto una cifra consolidada. Se estima que solo para proveedores externos oscila en alrededor de 500 millones de dólares. Invertir en infraestructura educativa, escuelas, colegios, universidades, comprar medicinas y equipos, contratar médicos y profesores, hacer obras de agua y dotar equipos para enfrentar la inseguridad son otros de los puntos firmados por González. Tampoco en estos las partes se dieron el trabajo de especificar de dónde saldrá el dinero para cumplirlos, sobre todo en un momento en el cual la economía está en recesión y sigue dependiendo en un 30% de los ingresos petroleros. Como complemento a lo que decía Francisco Garcés, el acuerdo titula Por la vida entre la Revolución Ciudadana y el Movimiento Pachacutic. O sea, quien firma, que es Guillermo Curuchumbi, acá, junto con Luisa González, firma a nombre de todo el movimiento Pachacutic. ¿Usted es parte o fue parte de Pachacutic, Telmo? De Pachacutic fui parte, pero no comparto. Ahora, en la actualidad no soy parte. Pero del movimiento indígena, el hecho de que yo sea indígena, el hecho de que mis papás, mis abuelos hayan luchado por la creación de ese movimiento, me siento parte. Así no esté inmiscuido en la masa de los líderes o de los dirigentes que toman las decisiones, yo sigo siendo parte del movimiento indígena. ¿Y por qué dice usted que debió ser consensuado si el candidato presidencial fue Issa, el que sacó 5% de los votos, fue Issa, el que se fajó una campaña en donde nadie le daba ese porcentaje, fue Issa? Analicemos cómo ingresó Issa, con todas las ilegalidades. No hubo personas que puedan ser contendores, más bien dicho, no le permitieron contendores para poder realizar las primarias. Después, fue antiético porque estaba presidiendo la CONAIE, debía renunciar a la CONAIE para poder ser candidato y poder presentarse a las primarias. Nunca lo hizo, hoy sigue siendo candidato. Entonces, ¿dónde está la ética que tanto profesa, que tanto promulga? Desde ahí mismo partió mal con los movimientos. O sea, él estaba deslegitimado. Totalmente. Y yo creo que ese es el resultado de las votaciones. Recordemos, 5 punto y algo por ciento, nos ganó el voto nulo. El voto nulo alcanzó como 7 y porcentaje más. Y gran parte de esa votación no fue indígena. La población indígena está por lo menos en el 7%. Era de esperarse que tuviera eso y más, porque tuvo esta vez, curiosamente en Quito, por ejemplo, sectores de la clase media y popular que votaron
por él. Es decir, él no logró la representatividad de todos. Para nada. Yo creo que en ese punto podríamos hacer hincapié con el tema de Yacu Pérez, que sacó mayor porcentaje de votos, que en realidad él sí tuvo representación o representatividad a nivel campesino e indígena. Cierto, cerca del 19%. Algo así. Ok. Con este antecedente preguntamos aquí a lo largo de la semana a varios actores sobre este acuerdo. Uno de ellos fue Carlos Hijón, director de la República, quien le plantea este interrogante. Si ella gana, les dirá, ni siquiera traición. Las condiciones en que hemos encontrado el país me impiden cumplir con esto. Y él volverá a las calles a ver cómo el redentor traicionado que ha quedado posicionado para la próxima campaña. Bueno, el problema es lo que se ha prometido, el problema es lo que se ha acordado. Ella ha acordado en no expandir la frontera petrolera, o sea, no sacar más petróleo, no vender más. Lo que ella ha hecho es negativo y la gente debe percibir, el electorado debe percibir si es que ha mentido. Y peormente si no lo ha hecho, peormente si ella cree que hay que bajar. ¿Hay gente del electorado que no lo percibe? No sé, pero nosotros, nuestro deber es analizarlo. Ese es nuestro deber. Ella, creo yo, ha cometido un acto fallido, ha hecho algo por alcanzar unos puntos que es malo implícitamente para el país. Habiendo ya usted situado los antecedentes por lo que ISA está deslegitimado para esto, y el hecho de que no consultaron ni consensuaron esto, hablemos de algunos puntos del acuerdo, independientemente cómo se logró. ¿Coincide con algunos? ¿Coincide con todos? Primeramente, reitero, las bases y principalmente yo desconozco de los acuerdos. Yo lo calificaría es un acuerdo casi entre privados, no es público ese acuerdo. Por ahí circula en internet, pero no sé si es que son falsos o verdaderos esos datos, así es que yo no estaría seguro de esos acuerdos. Al menos como persona, y peor yo creo que si vamos a preguntar a las bases si conocen de los acuerdos, no van a conocer, nadie conoce de esos acuerdos. Le menciono algunos aspectos que tienen que ver con reivindicaciones de los indígenas, por ejemplo el 3. Garantizar y fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe en coordinación con el Estado y en función del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, negros, cholos y montubios. ¿Es lo que han querido tanto tiempo? Si eso hubiese querido el señor Leonidas Issa, yo creo que hubiese peleado por prohibir el cierre de las escuelitas comunitarias que hizo Rafael Correa. Hoy en día ya es tarde para poder redundar en ese capítulo. Ese capítulo ya está cerrado. Condonación de deudas vencidas de hasta $10,000 a los sectores más pobres del Ecuador en el ámbito agropecuario y pesquero. Ya lo hizo Guillermo Lasso y el actual presidente también. Ok. Implementación urgente de programas integrales que faciliten la generación de empleo, crédito para vivienda, desarrollo de microempresas, EPS, emprendimiento y acceso laboral para los jóvenes y otras iniciativas. Lo más extraño es que hay un montón de ofrecimientos, pero por otra parte también está un impedimento que se siga explotando petróleo o minería. Yo no sé, con tanta cantidad de promesas de la señora Luisa González, ¿de dónde va a sacar el dinero? Creo que ya supera, solo en promesas supera el Producto Interno Bruto del país. Reinstitucionalizar la política pública y la gestión comunitaria del agua. El Estado promoverá la inversión en obras de infraestructura, sistemas de riego, agua y saneamiento. El agua es pública, eso lo tenemos claro y no podemos caer en demagogias. Y además de eso, reitero, ¿dónde va a sacar tanto presupuesto para poder cubrir con las promesas de campaña? Aquí viene uno clave y es el más escueto de todos. Garantizar y fortalecer la dolarización. Mientras tienen tesis de desdolarización, mientras tienen las ideas de desdolarizar, mientras tienen ideas de poner el ecuador, eso es una falacia. O sea, y no va a cumplir. De hecho, ¿cuántas cosas prometió al movimiento indígena Rafael Correa, de las cuales no cumplió absolutamente nada cuando llegó al poder? Entonces yo creo que eso es más bien dejarse utilizar por un partido político, por un candidato. Seguramente por algunos de los factores que menciona aquí Telmo Punina, cuando la invitamos ¿está previsto en el orden? Cecilia Druet es más adelante, ¿no? Ah, ok. Ahorita lo que toca es Jorge Herrera. Ok. Cuando hablé con Jorge Herrera, desde el programa de radio fue, del día a la noche, también manifestó su inconformidad. El acuerdo firmado en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, no estamos de acuerdo, no ha habido consensos. La ciudadanía, los electores tienen una decisión firme y particularmente
los pueblos y nacionalidades al interior de sus estructuras han analizado y obviamente las decisiones serán de manera libre, voluntaria de cada persona y que eso sea, digamos, muestra en las urnas del día 13. Los 25 puntos que firmaron en la provincia de Chimborazo, en Alausí, eso prácticamente de entrada es una mentira porque son 25 puntos que les firman con bombos y platillos. Entonces, pero antes cuando se pedía 2, 3 puntos no han logrado solucionar, pues no han logrado solucionar. Al último hasta nos intentaron quitar, por último, hasta la sede de la CONAIE. A Jorge Herrera lo conocí hace años a usted por primera vez y hacía muchos líderes indígenas, Lourdes Tibán, para solo mencionar algunos, Salvador Quispe, en fin. ¿Cómo es posible que Leonidas Issa se salte a todos ustedes y consiga esa movilización y logre de Luisa esa aceptación sabiendo ella que él no representa todo el espectro? Primero, este grupo de políticos o politiqueros, se podría decir, se basan en intereses personales. Segundo, recordemos que Guillermo Churuchumbi, Leonidas Issa siempre se movieron en filas del correísmo, sino que cuando estaba de caída Alianza País, como la pulga saltaron a Pachacuti nuevamente. Pero de hecho siempre se han movido dentro del correísmo. Entonces yo creo que en la votación tampoco nada va a variar, nada va a cambiar, porque los que estuvieron con Pachacuti, algunos siempre fueron leales al correísmo. Entonces eso responde a la decisión de la semana pasada. Justamente en eso indagaremos al volver en esta conversación y entrevista con Telmo Punina, líder y dirigente indígena. Un acuerdo con un comunista que en la campaña se disfrazó de socialdemócrata no puede significar otra cosa que la ruina del país. Y tampoco le dará los votos requeridos para ganar justamente lo que mencionaba en este rato Telmo Punina, pues se hizo marginando a la mayoría del sector indígena. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Los pueden seguir para el reprise del programa en OnePlus, canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, un horario más cómodo para algunos que a esta hora tienen que pelear con el sueño. Eso es en Extreme TV Cable, también CNT, Claro TV y en Zapping, que este fin de semana pasa el fútbol, Canal 41. Para los periódicos digitales, Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal de noticias y página principal apenas terminamos. Y como he comentado varias veces, están orgullosísimos de que el programa tenga a veces más reproducciones en la versión que ellos vuelven a subir a su canal de YouTube que en el mío. Me alegro. De eso se trata. En otro reportaje magnífico de Coavisa, con su lenguaje cáustico y demoledor, Lenin Artieda se refirió en estos términos al acuerdo que estamos analizando. La intención era romper la campaña y marcar un hito, concretar un amplio acuerdo de izquierdas, lo que intentaron pero no pudieron hacer en la primera vuelta. Y no salió bien. Y hubo algunas razones. Primero porque una de las figuras principales de ese evento, el gran articulador de lo que se vendió como el respaldo de Pachacuti al correísmo, decidió ausentarse. Leonidas Issa no estuvo para la foto, solo se conectó por Zoom. Pero la virtualidad no fue todo. Hay un segundo factor, porque Issa se conectó para, una vez más,
más condicionar su respaldo. 25 puntos tiene el pliego, algunos de ellos que van en contrasentido de lo que ha sido el modelo político del correísmo. Y para que no haya interpretaciones, Leonidas Issa lo aclaró todo. Que nuestro voto no es un cheque en blanco para nadie, ni es una hipoteca sobre nuestros proyectos políticos, nuestro recurso inmediato. Al momento que no se han cumplido sobre lo que se acuerda, serán movilizaciones permanentes. Issa decía que hablaba en nombre de las 10.000 comunidades de base de la CONAIE, aunque en su laberinto dialéctico reconocía lo evidente, que no son pocos los sectores dentro del movimiento indígena que no están de acuerdo con esta alianza con el correísmo. Por ello, a la candidata González la conminó a marcar distancias de las ejecutorias de su líder. Creemos que en el gobierno de Luisa González podría representar una etapa diferente y diferenciada del expresidente, de sus errores y horrores. La candidata González hizo como que no escuchó, no recogió el guante, tampoco reparó en el condicionamiento, en el chantaje, pero que no haya reacción no implica que no exista consecuencia. La candidata, con cálculo o cándidamente, prefirió concentrarse en otros asuntos, en darle brillo a esa manzana envenenada, en encontrarle el lado amable. De forma madura, de forma consciente, de forma entregada a la patria, nos hemos unido todas estas organizaciones sociales. Lo cierto es que Pachacutic tiene en sus manos un compromiso que les faculta a marcarle el paso al correísmo si llegaran al poder, a exigir hasta la protesta. Lo tienen firmado, lo tienen por escrito. Enseguida Auqui Tituaña, exalcalde de Cotacachi, gran dirigente del sector indígena, pero antes algunas inquietudes sobre esa propuesta analítica que acaba de proponer Lenín Artieda. Primero, me intriga, usted que está más cerca de la dirigencia indígena y de sus diferencias, ¿por qué Leonidas Issa puede no ir a un acuerdo de esa trascendencia? En esta parte voy a pedir disculpas a los payasos, pero están intentando copiarles, están haciendo show, eso es todo. Los acuerdos ya existen, desde hace mucho tiempo ya existen, y eso es secreto a voces. Lo que hoy están es intentando, digamos, seguirle el juego al correísmo para tratar de sumar votos dentro del movimiento Revolución Ciudadana. Es todo. Explíqueme un poco más de esto de que los acuerdos ya existen. Primeramente hay que analizar lo del cheque en blanco que dice, ¿no? De si recibió o no recibió el cheque en blanco. Segundo, de dónde se financió una campaña. Una campaña presidencial es fuerte, es costosa, demanda de muchísimo dinero. Recordemos que en el tiempo de Jorge Herrera, cuando intentó quitar el edificio de la CONAIE, el correísmo, no teníamos ni siquiera para movilizarnos, para viáticos, para gasolina, teníamos que porratar entre compañeros para poder visitar los territorios, para poder defender la casa de la CONAIE. Y resulta que de la noche a la mañana, a raíz de las movilizaciones, se aparecieron en carros blindados. ¿Y de dónde? ¿Cómo? Hay interrogantes que uno no acaba de entender. Entonces por ahí yo le digo que esta firma y que no acude y que está y que no está simplemente es un show, es una payasada. Increíble, o sea, esa candidatura fue forjada, fraguada, impulsada con el favor del correísmo, sabiendo que no llegaría muy lejos para que en una segunda vuelta se produzca lo que ahora pretenden, el endoso de ese voto adicional que si fuera completo saca a Luisa González de problemas. ¿Esa era la idea? No existen pruebas, pero tampoco dudas. Una cosa más. Menciona Leonidas Issa que ya es hora de superar las diferencias del pasado y que cree que Luisa González se distanciará de los errores y los horrores del correísmo. ¿Por qué no darle ese beneficio de la duda a ella? Porque en cada uno de los discursos, en cada una de las entrevistas, siempre lo ha admitido, Rafael Correa será mi principal asesor en materia económica. Y entonces, ¿cómo le vamos a creer? ¿Y cómo le vamos a creer a un correísmo que un día dice una cosa y al otro día actúa de manera distinta? Recordemos cuando empezó el correísmo, todos los indígenas se volcaron al correísmo, le tendían el poncho para recibir. Recordemos a Guillermo Churuchumbi en Cayambe, tendiendo el poncho, recibiendo a Rafael Correa. ¿Y qué cumplió? ¿Qué fue en beneficio de los indígenas? Pero ella dijo que Correa sería su asesor, el asesor no decide, recomienda nada más. Es decir, ella seguiría siendo la presidenta. No creo. Del dicho al hecho hay una distancia enorme y con todo el accionar de Correa desde Bélgica que se está enloqueciendo, no creo que cuando tenga un representante de él no va a perder la mínima ocasión para regresar a joder al país.
¿Y qué pasa si el representante, en este caso la representante, no le hace caso? ¿Qué haría Correa? Debe tener sus cláusulas, sus acuerdos bien hechos, porque hay una lealtad increíble al correísmo y eso no hay que desconocer de parte de su militancia y de parte de sus peones. Auqui Titoaña, gracias por conectarse y esperarnos. Gusto en verlo a los tiempos. ¿Cómo evalúa usted este acuerdo del fin de semana pasado y qué repercusión puede tener? Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes, Telmo, Ali, Chichi, a los dos. Una buena tarde. Indudablemente a su gran audiencia a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué impactos va a tener ese acuerdo? Yo diría que es la clara demostración de la desesperación en la que ha entrado el correísmo en esta recta final electoral y va a fracasar como ya fracasó el intento de la convocatoria de Leonidas Issa para juntar a las izquierdas. Me imagino que en esas fechas calculaban que si llegan a ese entendimiento podría ir a la cabeza Issa como candidato a la presidencia y de vicepresidenta Luisa González. Pero como no resultó ese plan, pues no concretaron nada, se fueron cada uno con su propio candidato, todas las izquierdas extremas, y en la segunda vuelta pues intentan con Pachacuti firmar un acuerdo. Como se ha señalado, los contenidos son realmente contradictorios a su prédica, a su práctica, a sus aspiraciones del correísmo, y no lo cumplirán. Además, no sé si ha visto algunos videos, Carlos, hay actores que simulan firmar ese documento, pero realmente no lo llegan a firmar. Así que ya la historia, y no muy lejana, sino muy corta, nos dará la razón de que es un sainete, un show, obviamente por encima de las orientaciones, resoluciones de las organizaciones de base que han dicho no al correísmo, tenemos memoria, queremos un gobierno democrático y pluralista y que genere el desarrollo nacional. Auqui, ¿por qué campaña tras campaña el sector indígena no logra una mínima unidad? Total unidad es imposible por la dispersión, la diversidad de sus organizaciones, los diversos matices, tendencias, enfoques que hay. Pero ¿por qué no logra el sector indígena, campaña tras campaña, una mínima unidad en torno a una plataforma, a un candidato? Recuerdo cuando usted era la opción de Guillermo Lasso para vicepresidente, le hicieron la guerra hasta que tuvo que prescindir de usted. Y así sistemáticamente, en otros casos, candidatos presidenciales indígenas han tenido mínima votación. ¿Dónde se falla? ¿Cuál es el error? Bueno, ahora que eso ocurre, Carlos, esa es una demostración de que la CONAIE no es un movimiento que pertenece a nadie, no hay dueño de la chequera en el movimiento indígena y hay esta capacidad de debate, de análisis y también de tener diferencias cuando los dirigentes indudablemente no muestran claridad, no muestran inteligencia y no muestran un respeto a los principios que rigen al movimiento, como este caso la CONAIE o Pachacuti. En este sentido, pues yo pido a la población ecuatoriana siempre que no nos vean como algo monolítico. La población mestiza igual, está con 15 candidatos a la República, tienen tendencias, aspiraciones. En buena hora que eso ocurra y ojalá prevalezca la razón, la inteligencia, la sensatez y obviamente el amor a la patria que a nosotros sí nos mueve y lo hemos demostrado ya en la práctica, lo están demostrando muchos actores indígenas, construyendo planes de vivienda, manejando adecuadamente el sistema financiero con el cooperativismo, que es un éxito a nivel nacional. También existen profesionales que están vinculados a la academia, otros con sus servicios profesionales, además otros que están vinculados al turismo, a la agroindustria, a las importaciones y exportaciones. O sea, somos diversos y queremos seguir aportando al país como lo hemos hecho. Y todo este desarrollo no ha sido precisamente de la mano de los politiqueros, sino de iniciativas
de muchos profesionales y muchos procesos organizativos que hemos visto en la alternativa de trabajar, de organizarlos, pero para aportar al desarrollo nacional. Una última cosa muy breve. Usted dijo así como quien no dice nada al paso. No sé si has visto algunos videos, Carlos, pero se asegura que algunos no firman ese acuerdo. No los he visto. Imagínense si yo entrara en todo lo que sale en redes sociales, no tendría vida. Y algo de vida me queda aparte para hacer el programa. ¿A qué se refiere y de qué se trata eso? Yo vi un video en el que uno de los actores, ahí en el fondo de las sillas que está un señor con, todo estaba de rojo, pero hay alguien que tiene algunos diseños por aquí étnicos, color blanco. Cuando a él me imagino que le nombraron para que se acerque a firmar, él no llega a rayar, simula que está firmando, pero claro, el público del fondo no va a ver que están simulando, ¿no? Me imagino que él no estaba de acuerdo con todas esas exigencias que Leonidas Issa les estaba planteando, ¿no? Entonces, pues hay mucho todavía por analizar. Gracias por el detalle. Cuando volvamos, ahora sí, los análisis de Cecilia Druet y Álvaro Rosero sobre la firma de este acuerdo y más con nuestro invitado central, Telmo Punina. Un acuerdo con un comunista que en la campaña se disfrazó de socialdemócrata no puede significar otra cosa que la ruina del país. Y tampoco le dará los votos requeridos para ganar, pues se hizo marginando a la mayoría del sector indígena. Estoy decidido a escribir una nueva historia para el país. Y por eso te dedico estas líneas, pero no para hablar del pasado, sino para hablar del desafío al que nos enfrentamos, hacer un Ecuador para adelante. Se acerca un momento decisivo. Elige ser valiente. Valentía no se define con un partido ni con un candidato. La valentía viene con ser ecuatoriano. Un momento en el que debemos poner a Ecuador por delante de todo, por delante de los regionalismos, porque este país es uno solo y es de todos. Ecuador para adelante. Por delante de los intereses políticos, porque la política debe servir a la gente y no a sí misma. Esa misma gente que nos enseña a poner a la familia primero, esos que todos los días salen a ganarse el pan, como los jóvenes que jamás miran hacia atrás, sino buscan nuevas oportunidades. Pongamos Ecuador por delante. Elige ser el país con agallas. Para dejar atrás las diferencias y el desempleo. Para dejar atrás el narcotráfico. Para declararle la guerra a los criminales. Para que ninguna familia viva más con miedo. Para que antes de lo que muchos piensan, todos vivamos mejor que hoy. Elige ser el pueblo, con la frente en alto, que sale a las calles para alimentar, educar y apoyar a su familia de forma honesta y con la conciencia limpia. Por eso a todos aquellos que desean regresarnos al pasado, les digo algo. Se equivocaron de país, se confundieron de nacionalidad, le fallaron a su ADN. Se equivocaron de nacionalidad. Ese no es nuestro ADN. Aquí en Ecuador, el miedo no nos detiene, porque el tiempo nos ha enseñado que nunca más daremos un paso atrás. Ni un paso atrás. Hoy invito a cada ecuatoriano y ecuatoriana a que juntos hagamos un deber para adelantar. Ecuador para adelante. Daniel Noboa. Demos el paso firme de crear un Ecuador para adelante. Nuestro presidente. En abril, reclama y protege al país que el pasado te quiere arrebatar. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente.
Antes de retomar la entrevista con Telmo Punina, dos analistas que se refieren al fenómeno que estamos analizando hoy, pero previamente les recuerdo que nos pueden seguir por Macro Digital en los Estados Unidos, especialmente allá hay una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Para quienes están en España, a través de la señal de Hispasat. Y en el Ecuador, en distintas provincias como Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, ahí sobre todo la zona de Cumbayá, y Galápagos, en donde mediante Macro Digital y otras señales llegamos. Les dije que estuvo Cecilia Druet, analista de I99 y comentarista ocasional del programa que tengo en radio, del día a la noche los martes, para evaluar si esto le servía a la señora González, y esta fue su respuesta. No fue una estrategia correcta, con que es más posible que esta situación haya alejado a un voto indeciso que asegurado un voto. Creo que su intención de discurso fue la unidad, sin embargo el resultado no fue ese. Hemos visto como ciudadanos, pues no hemos visto lo que sucede cuando cuando la promesa se incumple, sobre todo en estos sectores como Pachacutic, donde se levanta y ves las protestas en las calles de una forma desmedida. No lo hemos vivido en este gobierno y eso hay también que decirlo y reconocerlo. No sé cuáles han sido las conversaciones que han tenido. ¿Fue un error entonces lo de Isa en su estrategia, lo de Luisa con Para Isa? mí no fue acertado. ¿No jala votos indecisos? Pero un margen muy pequeño, no el margen que necesita, y más bien puede estar alejando al voto que ya tenía. Y en Quito requerimos la opinión de un líder de opinión, Álvaro Rosero, a través de Exa FM y Radio Democracia, que dirige y conduce. Y la oportunidad que tiene Luisa de crecer es realmente limitada. El acuerdo al que ha alcanzado con ciertos grupos indígenas, y intentando disfrazarlo además de que no era solamente con una facción de indígenas, sino que organizaciones sociales y otros partidos, el Partido Socialista, y no menosprecio la historia del Partido Socialista, pero sin duda menosprecio lo que hoy representa el Partido Socialista, me parece que es la señal más clara de que no es lo que querían, no es lo que esperaban, y que suma realmente poco, y que además de que suma poco, podría más bien generar más rechazo que lo que suma. Entonces es un negocio arriesgado, porque en el análisis además tú y yo podremos concluir que está hipotecando su plan de gobierno y poniéndolo prácticamente a disposición y criterio de un personaje tan conflictivo como Leonidas Diza. Puestas así las cosas, ¿qué decisión debe tomar el sector indígena, el votante indígena en las próximas elecciones? Telmo. En este punto hay que definir entre un eterno cáncer que irá consumiendo poco a poco y matando al Ecuador, y una leve gripe que en 3 o 4 días pasará. Yo creo que la decisión tiene que ser clara: o salvamos al Ecuador o lo perdemos para siempre. ¿Por qué las opciones son tan radicales? Salvarlo en el un caso y perderlo para siempre en el otro. ¿Por qué es esto casi blanco y negro, bien o mal? Porque tenemos el espejo puesto en nuestra cara. Tenemos a nuestro vecino país, Venezuela, tenemos Nicaragua, tenemos Cuba, que no se han logrado salvar de las dictaduras. Cuando esta gente que tiene un, entre comillas, proyecto socialista, que representa el correísmo, llega, se va a llegar para quedar para siempre. Ya lo demostró, 14 años de poder. Si no hubiese sido por Lenín Moreno, hasta ahora estuviéramos hundidos hasta el fondo y sin poder ni siquiera hacer opinión política, como hoy lo estamos haciendo. Hablemos del evento contrario, hablemos de la posibilidad de que Luisa González gana. ¿Usted qué haría? Yo creo que sería el primero que voy a estar protestando en las calles, como siempre lo he estado en tiempos del correísmo. ¿Y se sabe cómo va a acabar, en el cementerio o en la cárcel? Yo creo que ese es el sacrificio por un país libre y democrático. ¿Su familia sabe el extremo al que usted llegaría? El amor a mi patria me mueve y nunca va a cambiar eso. ¿Y el amor por sus hijos y el amor por su esposa? Yo creo que son seres humanos independientes y mis hijos alguna vez independizarán y tomarán su propio camino. ¿De dónde le viene esa voluntad de lucha tan firme? Porque amo mi país. Yo he tenido la posibilidad de pasar las fronteras. Yo creo que nuestro país es el más hermoso de la región y yo amo mi país. Más con Telmo Punina en la parte siguiente del programa, en que consultaremos también la opinión de Mariana Yumbay. Un acuerdo con un comunista que en la campaña se disfrazó de socialdemócrata no puede significar otra cosa que la ruina del país.
Y tampoco le dará los votos requeridos para ganar, pues se hizo marginando a la mayoría del sector indígena. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. El matemático y experto de ciberseguridad que ganó su batalla al Consejo Nacional Electoral. Que nos entreguen data completa de 41.313 juntas receptoras. La importancia de la hoja padrón que deben exigir en cada mesa a las 5 de la tarde el 13 de abril. Para poder hacer el control electoral, pero de parte del pueblo, no del CNE que se niega a subir esa acta. Las preguntas indispensables para que funcione el control electoral. ¿Se cumple la cadena de custodia que se llama alguien vigila ese trayecto, ese proceso? ¿Por qué se pueden incrementar hasta 16 en cada junta? ¿Dónde van a subir el dato de todas las actas inconsistentes? Una entrevista a Bolívar Loján, del colectivo Defiende tu Voto, para probar lo que no se pudo en primera vuelta. No escanearon, señor Vera, ni una sola acta de la primera vuelta, no tienen ni una. Y lo que Defiende tu Voto aportará para ustedes en esta elección. Al minuto estamos en capacidad de entregar enseguida las actas, en PDF, no en foto. Una entrevista veraz para defender tu voto el 13 de abril, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo, 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. No se pierdan esa entrevista con Bolívar Loján mañana a 22 horas. Ahí van a ver ampliado lo que aquí apenas en capsulitas les hemos dicho. Es fundamental para que no nos hagan fraude otra vez, como la primera vuelta en que se hizo y nadie lo pudo probar. Por eso no se pudo ir más lejos. Emitimos desde el canal 24/7, en cuyos estudios hacemos esta grabación. Nos pueden seguir en Extreme TV Cable, que es canal 3, en Claro TV, canal 9, en Divinet, canal 12 y canal 99 en Data TV y Haz Televisión. Mariana Yumbay, una reconocida dirigente del sector indígena, también se pronunció sobre el tema que hemos analizado con Telmo Punina. Cualquiera de los dos que ganen, son ellos los que tienen que gobernar, no sus adeptos o los que estén rodeándoles. Si no hay una autoridad, no queremos vivir con ninguno de los dos. Definitivamente no queremos de presidente un títere o alguien que esté simplemente manejado por A o B persona. En ese marco asumo que ella debe haber leído el contenido del acuerdo, que son 25 puntos, y en esos 25 puntos está claramente que se fortalezca la dolarización para dar estabilidad económica para el país. Telmo, usted proviene de Tungurahua. ¿Cómo explicar que haya obtenido tan alta votación en ambas ocasiones, pero especialmente la última vez? Allí el candidato Noboa, si es un sector donde hay una alta incidencia de la población indígena. Esto responde, de hecho,
Creo que la única vez que ganó el correísmo en Tungurahua fue la primera vez. No estoy al tanto, pero me parece que una sola vez ganó el correísmo, del resto todo ha sido rechazo. De hecho, el épico video que circula en redes sociales cuando dicen quién vino pagado y levantó las manos fue en Tungurahua, fue en el cantón Ambato. Entonces, esto responde a que Tungurahua es una tierra de emprendimiento y de hecho de ahí, de Tungurahua, de Ambato, muchos indígenas están en el top nacional de los líderes más influyentes y con poder adquisitivo del país. Entonces yo creo que responde a una tendencia de desarrollo, a una tendencia empresarial que tiene Tungurahua, a nivel campesino, indígena y sector ya que hablamos en general. de tendencia, yo decía en su biografía que usted lo identifican como tendencia ideológica libertaria, ¿es cierto o no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que si rescatamos el proyecto principal, el proyecto original del Pachacutic, siempre hemos peleado por la liberación de la esclavitud, liberación de las haciendas, liberación del mismo racismo. Entonces, en ese marco, yo creo firmemente en la libertad. ¿Un indígena libertario es usted? Totalmente. Con la concepción económica que tiene el libertario. Libertad de mercado. Libertad de ¿Mi ley capitales. es libertario? Totalmente. ¿Y de dónde le vienen esas ideas a usted? Antes del internet yo he tenido que leer bastante. Hoy en día la información un poco más se sintetiza en el tema de internet. Yo creo que hay que contrastar también información y hay que autoprepararse, porque la vida se tiene que preparar. En un mundo tan competitivo hay que estar preparado. Hablando de eso, ¿cuál es su actividad económica o empresarial? ¿De qué vive? Por el momento, pues, de actividades agrícolas, actividades agropecuarias. ¿Qué siembra? ¿Qué cultiva? Ajo, cebolla, papitas, crío ganado y también crío borreguitos de los que dan dinero, no de los que quitan dinero. Telmo, gracias por acompañarnos. No, está bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por su sentido político y su sentido del humor tan refrescante. Y por, sí, yo sé que falta un corte, y por la revelación de ver la calidad humana y política que hay en uno de tantos líderes indígenas desconocidos que este país tiene que empezar a descubrir y valorar para no confundir a 2 o 3 con los demás. Un acuerdo con un comunista que en la campaña se disfrazó de socialdemócrata no puede significar otra cosa que la ruina del país. Y tampoco le dará los votos requeridos para ganar, pues se hizo marginando a la mayoría del sector indígena. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Elige ser valiente. Valentía no se define con un partido ni con un candidato. La valentía viene con... O generar lo que tanto proclama y reclama, consensos. Sin embargo, esto no es lo peor. Aparte de firmar su rendición con el acuerdo entre ella y una facción de Pachacutic, la señora González sabe que si llega a ganar, tendrá que incumplir lo prometido, casi todo, aunque incluyeron para despistar y por mentir una línea sobre el apoyo a la dolarización. Si se atreve a cumplirlo, en cambio, ese acuerdo caerá. En ambos casos está perdida, pues Leonidas Issa ya anticipó que si ella incumple, se van a las calles. Lo oyeron aquí. Eso, en lenguaje bonito, equivale a queremos otra vez quemar la Contraloría y bloquearemos medio Ecuador durante 18 días. Con ese chantajista firmó un acuerdo la candidata al correísmo. Con el correísmo, que humilló en cambio, atacó y corraló a los indígenas no alineados con Correa, firmó un acuerdo Leonidas Issa. Doble traición, ella con el Ecuador que busca impulsar, pero acuerda retrasar, y él con sus organizaciones que dice respetar, pero desprecia a la hora de consultar las grandes decisiones. Ese es el problema con los papeles. La audacia y la ambición de la señora González, con tal de ganar,
no la valoraron sus inspiradores, Correa y Patiño, que esta semana dijeron en Rusia Televisión que debe hacerse todo lo contrario a lo que ella proclama. Ella proclama valorar el dólar, acercarse a los Estados Unidos, tener una relación provechosa con el presidente, con quien todo el mundo hoy procura llevarse más o llevarse mejor, ser menos afectada por políticas arancelarias, en fin. En definitiva, esta semana, entre Leonidas Diza, Rafael Correa y Ricardo Patiño, frenaron y hundieron a Luisa. Eso no lo van a registrar las encuestas, eso se registra en señales claras, lo registrará la historia y se verá en las urnas el 13 de abril. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.